Hola iglesia, buenas noches. Vamos a adorar juntos a Jesús. Él es digno, Él es suficiente. Te adoramos, Señor. Así es, Padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Si es Jesús. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Sean bienvenidos, Valle, familias, personas que nos están acompañando en esta transmisión. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. La verdad, esperamos que Dios esté obrando en tu vida, porque sabemos que Dios es fiel, que Él no miente, ¿verdad? No es hombre para mentir, y dice la Biblia que tampoco, ¿verdad?, Él se arrepiente de lo que dice, sino lo que Él promete, lo cumple. Y entonces, bajo ese concepto y con la gran oportunidad siempre de alabar su nombre, ¿cómo te sientes? Una vez que tú has alabado el nombre de Dios, que tú has venido con tu corazón dispuesto a alabar a Dios, a escuchar su mensaje, es que la verdad es sencillo, porque Dios va a hacer la obra en tu vida. La Escritura, ¿verdad?, nos expresa ahí en las cartas paulinas que la obra que Dios empezó en tu vida, seguro que la va a terminar. Así es que gózate, dile al que está a tu lado, gloria a Dios, porque tenemos un Dios bueno y un Dios fiel. Y estamos precisamente viendo esta serie. ¿Te acuerdas la serie cómo se titula? Depender de Dios hace la ¿qué? La diferencia. Depender de Dios hace la diferencia. Así es que yo te pido que estés muy alerta en este episodio, Dos, que tú tomes, ¿verdad?, tus notas y que estés ahí al pendiente de algo que el Señor te manifieste, que tú lo puedas aprovechar para tener una vida de éxito. Aún en esta pandemia, aún en esta situación que estamos viviendo, tenemos un Dios y está vivo. Así es que acompáñame a orar, ¿te parece bien? Vamos a poner este mensaje en manos del Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable esta noche a nuestras vidas. Necesitamos, Dios, de tu palabra, necesitamos tu presencia y sobre todo, Señor, necesitamos de tu revelación, Padre. Toma el control de nuestras vidas y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, pues nuevamente te digo que seas bienvenido y como siempre te pedimos en esta transmisión, comparte con alguien. Mira, la verdad es que no sabes en qué momento alguien va a ser beneficiado por la palabra. No sabemos hoy en día cómo está la situación, que muchos están en angustia. Hoy más que nunca las personas necesitan conocer la justicia. ¿Y sabes qué es la justicia? A Cristo Jesús, que es el que hace la diferencia para poder tener una vida diferente. Así es que comparte ahí en tu WhatsApp, en las redes sociales, ya empezamos, ¿verdad? Únanse, queremos compartir la bendición que estamos nosotros el día de hoy teniendo y que vamos a empezar a escuchar el mensaje. Así es que pon ahí el nombre de la persona o simplemente, ¿verdad?, haz lo que tú consideres para que puedas tú incluir a alguien. Y bien, vuelvo a repetirte, estamos viendo depender de Dios hace la diferencia. Y mira, déjame decirte algo para introducirnos realmente en la palabra de Dios. Cuando decimos nosotros que dependemos de Dios y que eso hace la diferencia, acuérdate que lo que dijimos, la definición o más bien los sinónimos de depender, ¿cuáles fueron? ¿Te acuerdas? Uno de ellos era Él está subordinado. Cuando tú dependes de Dios, estás subordinado a Dios. Cuando tú dependes inclusive de un patrón o de un jefe, estás subordinado, depende para que Él, ¿verdad?, dirija tu vida. También depender significa o tiene como sinónimo subordinarse y obedecer. Obedecer. Pero también hay un sinónimo más de depender que hoy vamos a estar viendo, es someterse. Wow. Entonces fíjate, el significado completo de la palabra someterse, que es un sinónimo de depender, ¿verdad?, es en pocas palabras obedecer, estar sujeto a o estar bajo la obediencia de alguien. Wow. Pero también hay que analizar aquí qué es someterse a Dios. Fíjate, someterse a Dios significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. Claro, entonces someterse a Dios o depender de Dios es organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista humano. En lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma basada en un punto de vista humano, hoy, ¿qué crees? Tenemos que vivir un proceso en donde tú y yo entreguemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Wow, qué tremendo, ¿sí o no? Qué bella definición. Organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. Eso es
depender de Dios, eso es someterse a nuestro Dios, hacer a un lado nuestra forma humana de vivir para ahora, ¿verdad?, tener comunión con este Dios poderoso y estar haciendo su voluntad. Y mira, déjame decirte, iglesia preciosa Valle, personas y familias que vienen acompañándonos en estas transmisiones, ¿verdad? Mira, fíjate lo que hoy quiero que escuches. A veces depender, o sea, someterse al Señor no es fácil. Nos cuesta trabajo creer que en nuestras circunstancias, ¿verdad?, no sea posible someternos a Dios. Y más por lo que estamos viviendo el día de hoy. Casi ya 11 meses, ¿no?, de este distanciamiento social. Casi ya 11 meses, ¿verdad?, de apartarnos de esa relación humana tan necesaria. Pero sabes, te vuelvo a repetir, Dios está en control. ¿Qué nos dice el Señor, verdad? Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Entonces, a veces te digo, no es fácil someterse a la voluntad de Dios. Pero mira, déjame ver algunas. Quiero mencionarte a alguien que tuvo un problema en circunstancias no fáciles, sino también en circunstancias difíciles. Y tuvo que tomar una decisión para poder someterse a la voluntad de Dios y depender totalmente de Él. Y a veces el Señor, ¿verdad?, nos invita, nos llama, pero nosotros nos resistimos. ¿Te ha pasado? Que de repente el Señor te da un llamado, un encargo, y por las circunstancias o por lo que quieras, muchas veces lo aplazamos. Y mira, vámonos allá al Éxodo, ¿te parece? Vamos al Éxodo capítulo 3, a la historia del llamado de Moisés, que seguramente tú ya has leído, y si no lo has leído el día de hoy vas a escuchar algunos versos. ¿Te acuerdas cómo el Señor de repente, verdad, se le aparece a Moisés? ¿Y por qué se le aparece el Señor a Moisés? Porque de repente el pueblo, ¿verdad?, de Dios, los israelitas, ante la opresión de los egipcios y de Faraón, claman a Dios para que los rescate de esa esclavitud. ¿Te das cuenta cómo cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, hemos visto que sí es rebelde, el pueblo de Dios es rebelde, pero hay una característica: su Dios o nuestro Dios hoy es bueno y es fiel y sobre todo misericordioso. Y basta que su pueblo clame para que Jesús o para que Dios escuche ese clamor que viene seguramente desde el corazón por tantos años de esclavitud. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? Claman, o sea, piden ayuda en medio de su adversidad a ese Dios poderoso. El día de hoy te hago una pregunta: ¿cuántas veces tú y yo hemos clamado a Dios? ¿Cuántas veces honestamente tú has doblado tu rodilla o simplemente has dispuesto tu corazón en un tiempo para pedirle a Dios y clamar para que este tiempo, ¿verdad?, pase, para que cese el espíritu de muerte que este COVID-19 ha traído? ¿Cuántas ocasiones ante problemas, inclusive ante tribulaciones, tú y yo nos hemos doblado nuestra rodilla para clamar a un Dios poderoso? Pues es aquí en este capítulo donde el Señor explica, ¿verdad?, cómo su pueblo clama a Él para que lo rescate, después de haber pasado mucho tiempo en desobediencia al Señor. Y precisamente cuando el pueblo clama, cuando hay un hombre de Dios que se para con su corazón a clamar, el Señor una y otra vez responde. Y en esta ocasión lo hace a través de su siervo Moisés. Acuérdate que Moisés aquí ya está viviendo una vida diferente. Ese Moisés que rescató, ¿verdad?, precisamente al pueblo de Dios, que rescató, que más bien estuvo presente en la educación con un faraón, que creció con el faraón siendo un hijo adoptivo, y que después ver el maltrato que tienen los hebreos, él termina defendiendo a un hebreo, le quita la vida y tiene que huir. Y entonces el faraón se llena de enojo y lo persigue y no lo encuentran, y en este momento Moisés ya tiene una familia establecida. ¿Te acuerdas de su esposa Séfora? Y con su suegro ahí, con su familia, ya está establecido. Y de repente el Señor lo llama de una forma sobrenatural en esa zarza, ¿verdad?, ardiente. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Moisés? Moisés, y Moisés, ¿qué dice? Heme aquí, Señor. Y entonces le da un encargo el Señor a Moisés. ¿Sabes? Necesito que te regreses a Egipto
para que tú rescates a mi pueblo de la mano del faraón. Y entonces, ¿qué sucede con Moisés aquí? En el Éxodo 3, el verso 11, fíjate la respuesta que hace Moisés al Señor. Pero Moisés protestó al Señor: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Te das cuenta qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo, Señor? Si soy un simple prófugo, si yo inclusive aún disfrutando de las mieles del faraón, ¿verdad? Porque yo fui adoptado y viví con ellos, tuve que salir huyendo. Imagínate si yo regreso, me van a matar, Señor. Imagínate quién ahorita, qué posición tengo yo, ninguna, Señor. Entonces, ¿qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. O sea, el Señor está diciendo: mira, para que te quede claro, cuando tú vayas a hacer lo que yo te mande, porque lo vas a realizar, vas a sacar a mi pueblo y lo primero que van a hacer va a ser adorar a Dios, adorarme. Y en el 13, pero Moisés volvió a protestar otra vez. Dice: si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Qué tremenda situación de esta historia. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? ¿Cuántas veces no nos llenamos de maravilla, verdad? No, realmente nos apasionamos por cómo es Dios con su pueblo. Desde esa rebeldía, desde siempre la desobediencia, Dios muestra su amor por sus hijos siempre, cuando clamamos a Él. Así es que hoy yo te invito, iglesia, hoy te invito, persona que estás escuchando este mensaje, que ante lo que estés viviendo, ¿verdad?, tú puedas clamar a un Dios, porque dice también en Jeremías 33:3, el Señor: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, en otras palabras, y yo voy a estar contigo. Como lo hizo aquí con el pueblo de Israel cuando clamaron a Dios pidiendo perdón, seguramente, cuando clamaron a Dios pidiendo una ayuda desde su situación a un Dios poderoso. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó inmediatamente un libertador llamado Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿Verdad? ¿Qué dijo Moisés a fin de cuentas? Señor, mi mejor tiempo ya ha pasado. Señor, ya ahorita yo estoy en una situación diferente, inclusive estoy en paz, Señor, estoy cómodo en mi situación, ya tengo una esposa, ya formé una familia, mi suegro Yetro, en fin, ya tengo una vida establecida, ¿verdad? Ya mi mejor tiempo ha pasado, Señor. Ya no soy tal vez ese joven que a un día tú formaste. Y entonces así pensamos muchas veces, ¿no? Inclusive a veces buscamos excusa para someternos a la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos, bueno, que vayan otros más jóvenes o que vayan otros que han demostrado, ¿verdad?, estar mejor interesados en servir a un Dios poderoso. Depender de Dios, someterse a Dios. No es fácil, pero ¿sabes una cosa? Como te decía al principio, muchas veces el Señor nos tiene que empujar, ¿sabes? Muchas veces el Señor nos tiene que dar un empujoncito, como lo hizo con Moisés. ¿Cuántas ocasiones, si tú lees ahí el Éxodo, Moisés no se quiso zafar? Y inclusive le dijo: Señor, yo no sé hablar, soy tartamudo, Señor. Mira, mejor mi hermano Aarón, él es un hombre más preparado, de mejor palabra. Y el Señor le decía: yo voy a estar contigo. Hasta que finalmente el Señor dijo: bueno, ok, Moisés, ayúdate de tu hermano Aarón. Y así fue. Pero la verdad es que a veces, como lo vemos aquí, no es fácil, ¿no?, sujetar nuestra vida. No es fácil, ¿verdad?, someternos a esa voluntad divina, a lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Y mira, esta palabra es muy enriquecedora el día de hoy, ¿sabes? En medio de tanta necesidad hoy en día, tú y yo tenemos que saber que tú y yo somos hijos de un Dios poderoso, que somos un hijo de un rey, ¿verdad?, que es
un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar, que su mano nunca se ha cortado ni se acortará. Así es que nosotros somos sus representantes hoy en día. Y mira, así como Moisés, ¿verdad?, dio prueba de que no es fácil a veces depender o someterse a un Dios, también podemos ver la historia de un hombre allí en el libro de los Jueces, llamado Gedeón. ¿Sabes que este joven Gedeón, también cuando el Señor lo llama, lo primero que hace es menospreciarse? Señor, ¿quién soy yo? ¿Por qué te fijas en mí, Señor? ¿No ves mis circunstancias? El día de hoy el Señor está hablando a tu vida, iglesia, persona y familia, de manera directa. En este segundo episodio, ¿verdad?, de depender de Dios, hace la diferencia. El Señor te dice, necesitas someterte a mí, necesitas estar haciendo mi voluntad, hijo. Qué tremendo para Gedeón, ¿no? De repente, mira, ¿te parece? Vamos entonces a leerlo en unos versos ahí, igual que lo hicimos ahí en el Éxodo 3, pero ahora te quiero llevar a Jueces capítulo 6, del verso 1 al 6. Fíjate la historia de en este momento que estaba viviendo Gedeón y el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Es así el Señor. El Señor, sabes, es un caballero. El Señor muchas veces no te obliga a que tú hagas su voluntad, simplemente respeta tus decisiones, respeta tu libre albedrío, ¿sabes? Inclusive en Deuteronomio 30, que el Señor nos dice, ¿sabes, hijo? Hay camino de vida, camino de muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, el Señor nos avisa que hay un camino de vida y un camino de muerte. Y el deseo del corazón siempre de Dios no es decirte camina por el mal o no. El deseo siempre de Dios es que tú y yo caminemos por el camino de vida. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad?, fallamos. El pueblo aquí falló y entonces el Señor los entregó a sus enemigos por 7 años. Y en el verso 2 dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras y el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Qué situación tan tremenda, ¿no? Mira, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, son situaciones similares, ¿sabes? Son situaciones en donde tú y yo tenemos que clamar a ese Dios y decirle, Señor, ayúdanos, Señor, dirígenos en medio de esta situación, Señor, pero no nada más a nuestra casa, ayúdanos a ser de bendición para, Señor, nuestra familia, pero también para nuestro país, y si es posible, Señor, para el mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque mira, a través de estas transmisiones, nosotros hoy podemos enviar el mejor mensaje del mundo, ¿sabes? Decirle a la gente que está presente Jesús, que hay un Dios poderoso y que está empeñado en demostrarle a las personas, a los humanos, que los ama de verdad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién quisiera vivir esto? Imagínate que tú y yo tuviéramos que vivir en cuevas. ¿Por qué? Porque el enemigo está sobre nosotros con armamento, con poder. Incluso, qué tremendo, ¿no? Imagínate que tú, pues lo poco que tengas, que ellos vengan con todo y que se quede un tiempo hasta que tu tierra estaría totalmente seca. Qué situación tan grave, la verdad, tan lamentable y tan triste. ¿Te has puesto a pensar esto algún día cuando leemos este tipo de historias en la Biblia? Y decimos, wow, Señor, la verdad es que en estas condiciones tu pueblo estaba desesperado. Pero vuelvo a repetirte, nuestro Dios es bueno. ¿Sabes? A pesar de que nos deja tomar nuestras decisiones y que muchas veces esas decisiones son pésimas, el Señor nunca
te abandona cuando tú recurres a su ayuda. Así que de veras, con todo mi corazón, este mensaje ahorita el Señor me está poniendo: cada vez que tú clames a mí, yo estoy alerta para brindarte ayuda. Entonces, iglesia, Valle, ¿verdad? Personas, familias enteras que me están escuchando, ¿verdad? No tienes más que clamar en las circunstancias que vives. Clama y dile: Señor, necesitamos ayuda. Por eso es importante a veces en las reuniones de oración que tenemos, ¿verdad? Ahí los miércoles a las 8 de la noche y los viernes a las 6:30 de la mañana, e inclusive con tu familia en esos momentos de intimidad, ese altar familiar que se llaman con los cristianos, de ese tiempo que tú debes de dedicar a Dios para clamar en cualquier circunstancia, y más en las condiciones que estamos el día de hoy viviendo como país y a nivel mundial. Y fíjate bien entonces qué hace el Señor cuando sus hijos claman. El Señor responde. ¿Y qué hace otra vez? Así como lo hizo con Moisés, ahora lo hace con un joven llamado Gedeón. Y mira, vámonos allá, Jueces 6, por favor, vamos a leerlo juntos. 6:12, en esta nueva traducción viviente dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, un joven, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Qué situación tan delicada, ¿no? Qué situación tan delicada. Imagínate este joven, ¿no? Un joven de tal vez 18, 20 y tantos años, 20, 21, ¿no? Que de repente el Señor se le aparece, ¿no? El ángel de Jehová, dice la Escritura, y entonces dice: varón valiente y esforzado. Y él voltea y dice: pues ¿a quién se refiere? ¿Cuántas veces no has escuchado esta prédica? ¿Cuántas veces el Señor no ha hablado a través del libro de los Jueces en este capítulo, a través de este joven hermoso? Y entonces él lo primero que dice: wow, ¿verdad? Si tú estás con nosotros, ¿por qué nos están pasando estas cosas? ¿Y dónde están los testimonios de nuestros padres, no? ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Mira, ahí en el verso número 15: pero Señor, respondió Gedeón, cuando el Señor le dice: ve, porque yo voy a ir contigo. Inclusive le dice, ¿no? Ve con tus fuerzas que tienes y rescata a Israel. Ve con la fuerza que tienes. Muchas veces ante lo que estamos viviendo, ni siquiera valoramos las habilidades o los dones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Sí, mira, muchas veces cuando estamos pasando momentos tremendos o momentos, ¿verdad?, de angustia, no nos damos cuenta de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Porque fíjate lo que dice aquí Gedeón en el verso 15 del capítulo 6 de Jueces. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Imagínate que a ti te dijeran: ¿sabes qué? Tú necesitas hacer la diferencia para México. Y a lo mejor diríamos: pues yo lo que quiero primero es alimentarme a mi familia, tener un recurso permanente, librarme de esto, tal vez tener ya la vacuna correcta, etcétera. Y de repente que te digan: no nada más a tu familia, eres responsable de todo un país. Así le pasó a Gedeón. ¿Y qué respondió Gedeón? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. En otras palabras: Señor, mi familia es la más pobre de todos los que estamos aquí, que estamos todos de manera precaria, y aún así somos los más pobres, y yo soy el más chico de mi familia, el más débil. Y en el 16, ¿qué dice el Señor? Le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Wow, imagínate el impacto para este joven. Tú, a pesar de la debilidad que efectivamente tienes, yo voy a estar contigo y tú vas a ser, ¿verdad?, ese libertador para mi pueblo. Y además los vas a destruir como si fuera solamente un hombre. Y entonces, ¿qué dijo Gedeón ahí en el 17? Si de verdad cuento con tu favor,
Respondió Gedeón: si de verdad yo tengo que someterme, yo tengo que depender de ti, Señor, para marcar esa diferencia, dice Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor que habla conmigo. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué dijo este joven? Señor, mira, está bien, recibo esto, te hago una ofrenda y un altar, pero por favor necesito estar seguro de que la dependencia que debo de tener con respecto a ti, el sometimiento, Señor, es real, es real. Y entonces, ¿verdad? Gedeón pide una señal, así como también Moisés, ¿no? Dame una señal, dame algo, decía Moisés, con lo que yo tenga que ir para convencer a los hijos de Israel, para que ellos sepan y me reciban que yo vengo de parte tuya. Así estaba aquí Gedeón pidiendo una señal. Wow, Señor. Y sabes, obviamente ahí en el verso 33 lo podemos ver de este capítulo 6. Poco tiempo después los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Para acabarla hacen una alianza, ¿no? En el 34, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. ¿Te das cuenta cómo cuando el Señor usa tu vida y mi vida, no nos deja libres? No nos deja en nuestra debilidad, sino nos viste de poder. Obviamente en el Nuevo Testamento, oye, en día, ¿cuál es ese poder? Su Espíritu Santo. Porque es a través de su Espíritu Santo que nosotros podamos o vamos a poder hacer las obras que ya Dios tiene de antemano para su pueblo y para el mundo entero. Fíjate bien, en el 34, entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón, vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero con un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Mira, cuando a Gedeón el Señor lo llamó, obviamente el Señor tuvo que hacer algunas cosas para que el pueblo se diera cuenta que él estaba con Gedeón. Y uno de ellos es precisamente esto, ¿no? Que cuando él tocó para llamar a la gente le responde. Cuando Dios te manda, ¿verdad?, hacer algo, Dios te va a respaldar. Y desde tu debilidad, Él se va a fortalecer. Así es que, hermano, iglesia preciosa, no dude en someter su vida a Dios. No diga, híjole, es que como que no estoy seguro, es que ¿qué va a pasar? Soy responsable de mi familia, lo que me importan son mis hijos, soy el responsable de mi esposa y de mi hogar. Pues por eso, porque usted es el responsable, tiene que saber que si usted somete su voluntad a Dios, mejores cosas van a pasar. La Escritura ahí en Isaías 55, ¿qué nos dice? ¿Verdad? En Isaías 55, 8, 9, que sus pensamientos o sus planes son mayores que los nuestros. En Jeremías 29, 11, ¿qué dice? Porque mis pensamientos, ¿no?, son de bien y no de mal para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Así es que, iglesia, valle, personas, familias, no dudes en someter tu voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú la sometes y te pones en una dependencia con Dios, Dios obra de manera sobrenatural, porque entonces tú estás sometiendo tu voluntad a un Dios poderoso, a otro nivel, ya no a nivel humano, sino a nivel divino. Wow, Señor, qué tremendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjate bien, toda la gente, cuando Gedeón los llamó, todos participaron y se unieron. En el 35 dice, también envió mensajeros por todas partes, ya vimos esto, a Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada en el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano por la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Qué tremenda situación. ¿Qué dijo Gedeón? Todavía tengo dudas, todavía me cuesta trabajo, Señor, pensar
desde mi posición. Fíjate nada más cómo se sentía y realmente cómo se sentía y cómo se veía y cuál era su realidad tremenda. Él lo dijo al principio: mi familia es la más pobre, soy el más débil, soy el más chico de mi familia, ni siquiera en mi familia tengo una representación por la edad, soy el más chico, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve con tus fuerzas porque yo voy a estar contigo. Entonces vale a veces decirle: Señor, muéstrame, Señor, esto que estás hablando el día de hoy en esta palabra. Muéstrame, Señor, que tú eres el Dios de mi vida, Señor. Wow, Señor. ¿Te das cuenta de esta cuestión? ¿Cómo le dijo este joven, no? Dame una señal. Y entonces una tela de lana ahí, que todo esté mojado, pero la tela no, como si lloviera y esa tela no le llegara el qué. O más bien, que esa tela al principio se mojara, pero todo alrededor estaría seco. Y dice que cuando se levantó Gedeón, agarró ese pedazo de telar, lo exprimió y sacó agua como para llenar una taza, ¿no? Y después todavía más dijo: Señor, no te molestes, pero ahora necesito otra señal para confirmar de una vez y por todas. Wow, Señor. Y entonces le pidió lo contrario, ¿no? Ahora en lugar de que esta tela esté mojada, que esté seca y todo lo demás. Y así fue. Y Dios se manifestó una y otra vez. Pero fíjate bien, entonces, una vez que Gedeón toma el reto de depender de Dios y marcar la diferencia en el pueblo de Dios en general. Fíjate nada más, someterse a la voluntad de Dios. Dice en Jueces 7, ¿verdad? Que cuando ya se armó la guerra, ¿verdad? Entonces Jerobal, es decir, Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Jarob. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. O sea, se armó la guerra. Y en el 2 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, escuche esto, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solamente 10,000 dispuestos a pelear. 32,000 eran. Y de esos, ¿cuántos dice la escritura? Aquí lo estamos viendo otra vez. Dice que 22,000 se regresaron a su casa porque tenían temor. ¿Y qué dijo el Señor? Está bien, todavía son muchos, le dice más adelante. Todavía en el 6, Jueces 7:6, solo 300 de los hombres, dice más bien antes, dice, todavía son muchos. Así es que el Señor le puso todavía un reto a Gedeón. Mira, de todos estos que se quedaron de 10,000, voy a hacer una prueba. Todos aquellos que beban agua del río y se pongan de rodillas, se van a ir a su casa, pero solo aquellos que se agachen y lamen con la lengua como los perros lo hacen, esos se van a quedar. ¿Y sabes cuántos fueron de esos 10,000? Aquí dice el Jueces 7:6, solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Así. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo, o sea, de rodillas. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¿Te puedes imaginar? 300. De un ejército de 32,000, quedarte con 300. Y todavía el Señor le dice: con esos 300 basta, porque si yo permito que vayan todos, al rato el pueblo va a decir: lo hice por mi propia fuerza. O sea, todo depende de mí, por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi experiencia. Dice el Señor: no quiero eso. Quiero que la gente se dé cuenta, quiero que esos 32,000 se den cuenta que cuando dependen de mí o cuando se someten a mí, los líderes, los padres de familia, mis hijos en general, entonces, ¿verdad?, yo hago maravillas sobrenaturales. ¿Y a poco no es una locura? Mira, estas historias me estremecen, estas historias me fascinan, ver cómo Dios de la debilidad hace cosas maravillosas por el simple hecho de que tú y yo nos sometamos a la voluntad de un Dios perfecto. ¿Y sabes cómo lo hizo? Porque aquí entonces ya está Gedeón con el ejército, con los 300, y entonces el Señor lo hace de forma sobrenatural, indistintamente en la palabra.
Y entonces, ¿qué le dice a Gedeón? De esos 300, divídelos en grupos de 100. Y entonces Gedeón le dice a ellos, ¿sabes? Va a pasar lo siguiente. Nosotros tenemos una trompeta y tenemos unos cántaros, ¿verdad? Con unas velas, y iban avanzando hacia ellos. Y entonces inclusive el Señor ahí, ¿verdad? En Jueces 7, si lo lees completo, el Señor le dice a Gedeón, si todavía, ¿verdad? Tú tienes temor, entonces llévate a tu siervo Fura y fíjate bien, haz una avanzada en la noche, o sea, como diciendo, haz una avanzada, acércate a los enemigos para escuchar lo que están diciendo. Y entonces Gedeón dijo, tengo que hacerlo. Pues imagínate nada más 300 hombres, imagínate los 300 hombres y las familias que dependían de esa decisión de Gedeón y de lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Qué hizo Gedeón? Hizo la avanzada y escuchó a 2 soldados platicar. Y uno de ellos en concreto dijo, tuve un sueño donde finalmente, ¿verdad? Los israelitas nos vencían con un Dios poderoso. ¿Y sabes qué dijo Gedeón? Hizo los grupos como el Señor le mandó, los dividió de 100 en 100 en 100 y les dijo, hagan lo que yo hago. ¿Y sabes de qué forma liberó el Señor al pueblo de Israel? Dijo Gedeón, van a tocar la trompeta al mismo tiempo todos y después vamos a romper los cántaros. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se tocó la trompeta y rompieron todos sus cántaros, el enemigo se espantó como lo había previsto ese sueño, ese soldado de los madianitas. ¿Y sabes qué pasó? Pensaron que era un ejército, empezaron a matarse unos con otros y Gedeón, ¿qué hizo? Junto con los 300, acabó con ellos. Acabó con todos, los mataron, imagínate, se mataron entre ellos y los pocos que quedaron huyeron y los persiguió Gedeón y acabó con todo el pueblo enemigo. Wow, Señor, con 300 hombres. ¿Te das cuenta cómo a veces el Señor cuando estamos en comunión nos dice cosas que para nuestro intelecto humano no tiene sentido, pero para Dios, ¿verdad? O para el Espíritu Santo que te revela, tiene todo el sentido, porque Dios lo hace. Desde tu habilidad, Él se fortalece, ya te dije, con hechos sobrenaturales. ¿Qué podemos aquí ver? A un Moisés y a un Gedeón, ¿verdad? No veían desde su realidad y de sus circunstancias cómo poder, ¿verdad?, salir adelante de eso, por lo que Dios les estaba pidiendo. Cuando les dijo el Señor, sométanse a mí, dependan de mí, ellos decían, pues ¿dónde, Señor? Moisés dijo, yo veo las circunstancias negras, puros esclavos, Señor, Faraón me va a matar, me va, etcétera. Y Gedeón, que dijo, somos débiles, Señor, date cuenta, yo soy el más débil de todo Israel. Y cuando el Señor le da las estrategias, dices, wow, salen adelante. Por eso es importante que nos sometamos a Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos que hay un Dios en tu vida y en mi vida. Entonces, depender realmente de Dios hará la diferencia en nosotros. Aunque parezca imposible, solo haz tal y como Él te lo indique cuando tú tengas comunión con un Dios poderoso. Y mira, ¿te acuerdas también la historia del rey David? Allí en primer libro de Samuel, cuando es ungido rey. ¿Te acuerdas cómo de repente el profeta Samuel llora a ese rey llamado Saúl y el Señor lo desecha porque Saúl siempre fue desobediente, nunca quiso sujetarse, nunca quiso tener la dependencia de un Dios? Y entonces dijo el Señor, yo no puedo trabajar con un rey así y exponer a mi pueblo. Entonces decide, y él decide que ahora David ocupe el lugar como rey. Y entonces le dice al profeta, ve y unge a David. Y cuando el profeta Samuel llega allí, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 a 7, que Samuel llega para ungir a uno de los hijos de Isaí. Fíjate lo que pasa. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. O sea, llegó con Isaí porque uno de sus hijos iba a ser, ¿qué cosa? El rey. Y el primero que ve fue Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Seguramente lo vio grandote, seguramente lo vio robusto, seguramente lo vio con muchas facultades, ¿no? Este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. De aquella gente que seguramente, ¿verdad?, el día de hoy está entregando. Mira, el Señor ya vio tu corazón. Porque el Señor ya puso ese deseo en los que estamos escuchando este mensaje. Porque seguramente si estás escuchando es el mensaje que Dios tenía para tu vida y para mi vida, iglesia. ¿Qué dijo después Samuel?
Después empezó a pasar a todos los hijos, dijo, si no es este, y total, dijo, ya son todos. Fíjate lo que dice en el 11. Después Samuel preguntó a Isaí, ¿estos son todos los hijos que tienes? Dice, el papá dijo, pues sí, ya pasaron todos. De repente se acordó, dijo, no, queda todavía el más chico, el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas, o sea, no tiene importancia. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor le dijo, este es úngelo. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta cómo desde la debilidad el Señor se fortalece? Lo único que quiere son corazones dispuestos. Y Dios hace toda la obra en tu vida y en mi vida. Así es que en medio de esta situación que estamos viviendo, urge, hijos, que nos levantemos, ¿verdad? Para someternos, para depender de Dios, para hacer su voluntad desde un punto de vista divino. Y mira, Jesús mismo es el ejemplo, siempre te he dicho. En Mateo 13, del 53 al 58, ¿sabes? Jesús mismo es el ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Dice en el 53, Mateo 13, 53, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos se quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Qué tremendo, ¿no? De repente Jesús, ¿verdad? Viene, nace como un bebé, ¿te acuerdas? En un pesebre de origen humilde, quiere decir, con pocos recursos materiales, y de repente él está predicando y llega y se regresa a Nazaret, su pueblo, y empieza a hacer señales y la gente dice, wow, ¿pero este qué? Este yo lo conozco de chico, este es el hijo de José, el hijo de María, de ese carpintero, ¿de dónde saca? Y se sintieron ofendidos. ¿Cuántas veces la gente a través del tiempo no se ha sentido ofendido con los cristianos? ¿Cuántas veces la gente dice, yo conozco a ese predicador, yo conozco tu vida, cómo era así, pero mi vida cambió? ¿Por qué? Porque decidí someterme a un Dios poderoso. Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y a veces entre su propia familia. Por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Te das cuenta? La importancia de que nosotros dependamos de Dios para hacer la diferencia. Y sobre todo, que cuando Dios te llame, tú digas, wow, Señor, está mi corazón ante todo, Señor, para clamar por una familia, por un municipio, por un país y por una humanidad que tanto te necesita. ¿Te parece si oramos, iglesia, persona? Mira, vamos a orar. Señor, este día, Padre, te pedimos con todo nuestro corazón, como iglesia, como familia y como hijos tuyos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Señor, ayúdanos a depender de ti. Señor, ayúdanos a someternos, Señor, a ceder, Señor, nuestra voluntad para perseguir las cosas del mundo y ahora ponernos en disposición, Señor, para que tú hagas las obras que ya has establecido a través de nosotros, Padre. Y hoy te rogamos, y hoy clamamos y te pedimos perdón, Señor, por todo, Señor, ese pecado. Te pedimos perdón por toda esa falta de sometimiento a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre nuestro, porque no hemos reconocido lo maravilloso y lo grande y lo amoroso que eres tú, Padre. Pero este día te pedimos de todo corazón, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a depender y a someternos a ti, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor, de nuestro país y del mundo en medio de esta pandemia, Señor. Te pedimos, Padre, por tu misericordia, para que tú levantes trabajos, para que levantes negocios, para que levantes la economía de los hijos de Valle y de las personas que se vienen, ¿verdad?, pegando estas transmisiones. Pero también te pedimos misericordia por nuestro país, Padre nuestro. Señor, declaramos que México es para Cristo, Señor, porque teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Iglesia, persona, aprendamos a depender de Dios, a someter nuestra voluntad por una voluntad divina. Y de verdad nos esperan grandes cosas, porque las hemos vivido en Valle y las que faltan todavía. Así es que, iglesia, únase en las oraciones. Iglesia, únase en las transmisiones. Iglesia, sí, únase para llevar el mejor mensaje y decirle a la gente que hay un Dios que está atento, que tiene el control de la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios esté contigo, conmigo y con nosotros. Dios te bendiga.